Un fraternal saludo a todos los participantes del doctorado en gestión ambiental de la Universidad Nacional de Itapúa, Escuela de Posgrado, módulo Gestión del Desarrollo Sostenible. Profesora del módulo, la doctora Rafaela María Laino Guanes. Son integrantes de este grupo: Doce Martínez Eduardo José, Coene Velázquez Hermenegildo, Rodríguez Ríos Patricia, Méndez Gaona Sergio Daniel, Vergara Loce Andrea Cecilia, Rosner Jertke Soledad Maribel, Vigo Garay Natividad, Martínez Lovera Patricia Noemí. A continuación, las presentaciones del grupo del tema Cambio Climático, Huella del Carbono, correspondiente a la unidad 4. Vamos a hablarles sobre tres artículos de evidencia del cambio climático. El primero es Tendencias en la frecuencia de precipitaciones extremas en los Estados Unidos, atribución al cambio climático y modos de variabilidad climática. El segundo es Tendencias en precipitaciones totales y extremas en América del Sur en el periodo 1960 a 2000 y su relación con la temperatura superficial del mar. Y el último artículo es un informe realmente del profesor Benjamín Grassi, El estado del clima de Paraguay, cambio climático, evidencias e impactos. Uno de los informes más importantes es del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que emite cada ciertos tiempos, cada ciertos años, unos informes respecto al estado del cambio climático en todas sus escalas y cómo impacta eso en el sistema climático. Entonces, en esta figura se observa la anomalía de temperatura media mundial con respecto al promedio de referencia 1850-1900 para 5 conjuntos de datos mundiales. Entonces, ¿qué es la anomalía? La anomalía es qué tanto por encima del promedio se encuentra la temperatura. Se observa que en 1850 estaba en 0.0, a partir del año 1925 fue aumentando hasta el 2020, que está en torno a 1.2 grados Celsius, con tendencia a ir aumentando, dependiendo de cómo se dan las cosas a nivel mundial respecto a emisiones de gases, ¿sí? Entonces se evidencia un aumento de la temperatura media en los últimos años. Este aumento de temperatura y consiguiente aumento de la capacidad de retención del agua intensifican el ciclo global del agua, el cual es explicado por la ecuación de Clausius-Clapeyron y da lugar a precipitaciones más severas y frecuentes. Entonces, esto es explicado en este cuadro. El calentamiento global, ¿sí?, genera un calentamiento, ¿sí?, para arriba, una flecha para arriba. Por consecuencia, aumentan las temperaturas y también aumenta la capacidad de evaporación. Estas dos variables están fuertemente ligadas y esto genera que la capacidad higrométrica del aire también aumente, ¿sí? O sea que mientras más temperatura tengamos, tenemos más capacidad para almacenar humedad, por así decirlo. Entonces, también aumenta la humedad atmosférica, ¿sí? Y esto genera que tengamos un aumento en el efecto invernadero y por consecuencia la intensidad de lluvias, que es lo que vamos a estar observando en los dos primeros artículos. El concepto de lo que es cambio climático y lo que es variabilidad climática. El cambio climático o cambio climático antropogénico es el cambio en el estado del clima que puede ser identificado por los cambios en el promedio y o la variabilidad de sus propiedades que persiste por un periodo extenso de tiempo, normalmente por décadas o periodos más largos, y es atribuido normalmente a los factores antropogénicos. Y la variabilidad es definida como las variaciones del estado promedio y otros datos estadísticos del clima en escalas temporales y espaciales más amplias que los propios fenómenos meteorológicos puntuales. Entonces, cambio climático no es igual a variabilidad climática. Entonces acá vemos algunos ejemplos, algunos modos de variabilidad climática. Creo que el más común es lo que es el Niño, es un modo de variabilidad climática muy importante.
Pero también existen otros como la oscilación interdecadal del Pacífico, la oscilación delicada del Pacífico, la oscilación multidecadal del Atlántico y la oscilación del Atlántico Norte, que tienen influencia muy grande en el clima, tanto a nivel regional como a nivel global. Entonces, comenzamos con el primer artículo, que es sobre las tendencias de las precipitaciones extremas en los Estados Unidos. ¿Sí? Para este artículo se tomaron precipitaciones que estuvieron por encima del percentil 95. O sea que esa fue su metodología para seleccionar las precipitaciones extremas. Entonces, a partir de ahí, ellos hicieron tres hipótesis. La hipótesis nula es que no hay tendencias en eventos extremos. La hipótesis alternativa 1 es que la tendencia de eventos extremos de precipitación es atribuido únicamente a factores antropogénicos. Y la hipótesis alternativa 2 es que la tendencia en eventos extremos de precipitación es atribuido a factores antropogénicos y de variabilidad climática. Se utilizaron en total 1.244 estaciones. Es una base de datos muy grande, de las cuales se observan tendencias significativas en 742. En esta figura, en la figura que estoy mostrando, los que están en círculo blanco es que no presentan una tendencia, o sea, que se pueden descartar porque no existe una tendencia. Los que están en círculo azul y en círculo rojo sí ya presentan una tendencia, entonces eso es lo que se va a analizar. Entonces, en esta figura te queda un poco más claro que los círculos o las estaciones que están representadas por círculos rosados están explicados están muy relacionados a lo que es el cambio climático antropogénico. O sea, el aumento en la frecuencia está ligada a la temperatura, al aumento de la temperatura en los últimos años. Lo que está en círculo celeste está relacionado más que nada a la hipótesis 2, que dijimos que es a la variabilidad climática. Y lo que está en círculo verde es inexplicado, no tiene alguna correlación o ningún tipo de correlación. Entonces, de las 1.244 estaciones, 742 dijimos que tienen tendencias, de las cuales 409 se pueden atribuir a cambios en las anomalías de la temperatura de la superficie, especialmente en el sureste y noreste de los Estados Unidos, y 274 pueden atribuirse a la variabilidad climática, especialmente en el noroeste, en el oeste y en el suroeste de los Estados Unidos, como es mostrado en esta figura. Entonces, este autor lo que quiere mostrar es esa relación que hay entre la temperatura, aumento de temperatura media en los últimos años y los eventos extremos de precipitación. Otro resultado que estamos mostrando es el artículo 2, que es las tendencias de las precipitaciones totales y extremas en América del Sur, 1960-2000, y su relación con la temperatura superficial del mar, Hylock. Entonces, él utiliza 12 índices climáticos extremos en 54 estaciones en América del Sur. Entonces, estos son los resultados, ¿sí? Se observan regiones en las cuales muchas variables muestran cambios estadísticamente significativos en los índices, ¿sí? En los índices. El patrón de tendencias para los extremos fue generalmente el mismo que para la precipitación total anual, con un cambio en condiciones más húmedas en Ecuador, en el norte de Perú, en la región sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de Argentina. Entonces, más o menos se observa la misma tendencia para estos índices. Y usando un análisis de correlación canónica entre cada uno de los índices y la temperatura de la superficie del mar, reveló patrones a gran escala que han contribuido también a las tendencias observadas en los índices de lluvia, como es observada en esta figura. ¿Sí? Entonces, acá las
Los círculos indica este, una tendencia negativa y el signo más simboliza una tendencia positiva. Entonces se observa cómo es la relación entre la temperatura superficial del mar y los índices climáticos. En este caso usa el índice A, que es precipitación total, el índice B, o sea, la figura B, que son precipitaciones por encima de 20 milímetros, y C, que es el índice R95, que son precipitaciones totales anuales por encima del percentil 95. Como último trabajo es el informe del profesor Benjamín Grassi, que habla del estado del clima en Paraguay, utilizando las estaciones que están mostradas, que son de la Dirección de Meteorología, y se encontró un aumento considerable en la temperatura en los últimos años. ¿Sí? Se observa que en el año 1956 hasta el 2019 hay una tendencia positiva al aumento de temperatura. También así se observa esto en las anomalías, ¿sí? Las anomalías que van aumentando considerablemente hasta llegar a 1,52 grados Celsius en el 2019, que fue el año más caliente, ¿sí? El promedio de 24,3, anomalía de 1,5. Entonces también se evidencia en Paraguay este aumento en la temperatura. Respecto a fenómenos extremos, la cantidad de olas de calor también está presentando un aumento considerable, bien marcado, desde 1,1 del periodo 1980-89 hasta 2,9 en el periodo 2010-2019. Esto trae consecuencias socioambientales, sí, económicas también, muy grandes en todo lo que tiene que ver con la agricultura, la cuestión ambiental, la energía, el transporte, la cuestión social. Entonces es muy importante que tengamos siempre en claro estos fenómenos climáticos. Como conclusiones, podemos decir que se evidencia un aumento de las temperaturas medias a nivel global, regional y local. Este aumento en las temperaturas trae consigo un aumento en la frecuencia de fenómenos extremos, cambios en los patrones de lluvias, frecuencia y distribución. Estos cambios pueden ser debidos al cambio climático o también a lo que es la variabilidad climática. En términos más locales, el año 2019 fue el más caliente de la historia del Paraguay y la temperatura media de este año fue 24,3 y estuvo 1,5 grados por encima del promedio. La cantidad de olas de calor se triplicaron prácticamente en los últimos 40 años y el crecimiento económico del Paraguay en el año 2019 estuvo afectado por factores externos e internos. Entre los internos se destacan el clima, que afectó negativamente a varios sectores. La sequía de principios de año redujo un 23,5% la producción de soja y la energía eléctrica de la Itaipú tuvo su producción más baja en los últimos 25 años, por consecuencia de las bajas precipitaciones. En resumen, se puede hablar del análisis de la huella de carbono en la producción primaria del agro en los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La huella de carbono de Argentina y Uruguay es algo más baja que la de Brasil y Paraguay. Brasil tiene una alta gravitación en las emisiones regionales, pero sin embargo el indicador de emisión en Brasil y Paraguay mejora sustancialmente cuando se incorpora el área deforestada al cálculo. Em, Ambos países muestran tendencias muy definidas hacia lo que se denomina intensificación sustentable, que permite cuantificar la caída del impacto ambiental negativo a medida que se intensifica y aumenta el rendimiento agrícola y ganadero de tierras ya explotadas. En ambos países aumentan persistentemente los rendimientos agrícolas y declinan las tasas de deforestación. A partir de estos datos es posible inferir que la región APU puede armonizar su gran potencial productivo con una política agropecuaria ambientalmente sustentable. Como análisis de la información, se evalúa la huella de carbono en indicadores que están utilizados crecientemente para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero en distintos procesos de producción primaria y de producción agroindustrial.
El estudio en sí abordó centralizando el procedimiento en las emisiones de gases invernadero por hectárea productiva y por tonelada de grano producido por cada país estudiado. La evaluación de la intensificación sustentable procura determinar si los argumentos de productividad en los ecosistemas agropecuarios debido a la intensificación del proceso productivo coinciden o no con la reducción de la presión al ambiente y otros recursos naturales. En general, este indicador muestra la relación que existe entre un indicador de productividad y otro indicador de comportamiento ambiental. Como información general, tenemos unos cuadros que queremos compartir. En el cuadro 1 habla del porcentaje absoluto de la superficie de tierra arable para cultivo en la Cuenca del Plata y hace un comparativo con Francia como uno de los países desarrollados, en donde el porcentaje por tierra arable mayor en millones de hectáreas se presenta en Uruguay. Y si hacemos una comparativa con la superficie boscosa, Brasil presenta mayor porcentaje en millones de hectáreas de superficie con masa boscosa. En el cuadro 3 se puede apreciar las diferencias significativas entre el uso de insumos claves como ser fertilizantes, en donde tenemos un alto porcentaje de utilización de fertilizantes kilogramos por hectárea arable en Brasil, pero si hacemos una comparativa con Francia, disminuye este porcentaje. Con relación al cuadro 4, se cuantifican las emisiones totales de los 3 gases de efecto invernadero más importantes, como anhídrido carbónico, metano y óxido nitroso en cada país. Entonces se puede evidenciar que Brasil también presenta un porcentaje bastante elevado en comparación a los otros países, pero haciendo una comparación con los países un poco más desarrollados como Francia, se puede hacer una comparativa de las emisiones. Las emisiones son medidas en base a las hectáreas territoriales totales de cada país. Puede verse que la situación de Brasil mejora sustancialmente, mientras que la de Francia empeora muy significativamente. Volviendo a nuestro tema principal, la huella de carbono, se puede apreciar que la emisión total de los países está fuertemente determinada por la tasa de deforestación. Los valores negativos indican pérdida de superficie boscosa y los positivos indican ganancia, donde también se puede resaltar Brasil en la tasa de cambio en la superficie boscosa y también con superficies con deforestación por hectárea con relación a tierras productivas. En este cuadro podemos ver también la emisión total de gases de efecto invernadero por tonelada de grano producido en los 4 países de la cuenca, haciendo una comparativa también con Francia, incluidos emisiones con deforestación y sin deforestación, en donde a nivel regional Brasil se destaca nuevamente con un alto porcentaje. Acá tenemos otros gráficos donde se puede ver la huella de carbono tonelada por tonelada con relación a la explotación agropecuaria en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Francia, con inclusión de bosques y sin inclusión de bosques. La intensificación sustentable es uno de los términos más resaltantes de todo el artículo. En este cuadro comparativo entre Argentina y Brasil se incluyen áreas boscosas y áreas sin bosques, donde la intensificación sustentable tiene relación entre el nivel de intensificación agrícola y la huella de carbono. La mayoría de las pendientes de la curva que marcan la reducción de la huella de carbono son muy evidentes en los casos de Argentina, Brasil y Paraguay, sea que en el análisis se incorporen o no las áreas deforestadas.
Acá tenemos otros gráficos comparativos entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Francia como un país desarrollado, con inclusión de bosques y sin inclusión de bosques, con relación al nivel de intensificación agrícola y la tasa de deforestación o forestación. Los dos factores analizados, la deforestación y la huella de carbono, parecen confirmar una tendencia dominante en la región hacia una agricultura más intensiva y sustentable. En los resultados del estudio se puede verificar que la huella de carbono de Argentina y Uruguay es más baja que la de Brasil y Paraguay debido a la magnitud geográfica y la enorme superficie boscosa disponible. El Brasil tiene una alta gravitación en las emisiones a una escala global.